Por eso el regreso a la Luna es cada vez más imposible. La Luna vuelve a ocupar titulares, discursos políticos y promesas espaciales, pero detrás de esa imagen épica hay una realidad incómoda que casi nunca se cuenta. Durante décadas, el ser humano logró pisar su superficie, traer muestras y demostrar que el viaje era técnicamente posible. Sin embargo, hoy con tecnología más avanzada, ordenadores más potentes y conocimientos científicos mucho más profundos, regresar a la Luna se ha convertido en un reto que parece escapar constantemente de nuestras manos. No se trata de falta de ambición ni de sueños rotos, sino de una combinación de factores físicos, tecnológicos y humanos que han ido levantando barreras cada vez más difíciles de superar. En los últimos años, los datos recopilados por sondas, satélites y misiones de prueba han empezado a dibujar un panorama inquietante. Las condiciones reales del entorno lunar, la degradación de materiales, los efectos acumulativos de la radiación y la complejidad logística de operar a tanta distancia de la Tierra han demostrado ser mucho más severos de lo que se pensaba. Cada nueva observación añade una capa más de incertidumbre y cada intento de avanzar revela problemas que no estaban en los planes originales. Lo que parecía una meta ya conquistada en el siglo pasado, hoy se presenta como un rompecabezas científico en tiempo real. Los ingenieros ajustan diseños, los científicos reinterpretan datos y las agencias espaciales revisan calendarios una y otra vez. La sensación de urgencia es real, porque las decisiones que se tomen ahora marcarán el futuro de la exploración espacial durante décadas. Aún así, la verdad definitiva sigue sin llegar. Lo que sabemos es suficiente para generar preocupación, pero insuficiente para ofrecer respuestas claras. La Luna, tan cercana y familiar desde la Tierra, vuelve a convertirse en un territorio lleno de incógnitas. Hablar del regreso a la Luna no es solo hablar de cohetes y astronautas, es hablar de los límites actuales de la ciencia aplicada al espacio. La Luna es el cuerpo celeste más estudiado fuera de la Tierra, y aún así sigue desafiando nuestras previsiones cuando se trata de establecer una presencia sostenida en su superficie. Los planes modernos no se centran en visitas breves, sino en estancias prolongadas, infraestructura permanente y operaciones científicas complejas, y ahí es donde comienzan los verdaderos problemas. Las observaciones más recientes han puesto de manifiesto que el entorno lunar es extremadamente hostil. Las temperaturas cambian de forma brusca, el polvo es altamente abrasivo y la radiación solar y cósmica actúa sin el escudo protector de una atmósfera densa. Cada uno de estos factores por separado ya supone un desafío enorme. Combinados crean un escenario en el que cualquier error mínimo puede comprometer misiones enteras. Antes de seguir, aprovecha para darle a me gusta al vídeo si te interesa la exploración espacial y cuéntame desde qué parte de España o del mundo estás siguiendo este tema. Tu apoyo ayuda a que este tipo de contenido científico siga llegando a más gente. Este análisis no se basa en teorías ni suposiciones futuristas, sino en datos reales obtenidos por misiones recientes y estudios en curso. La investigación sigue abierta y no existen conclusiones definitivas. Lo que vamos a explorar es el estado actual del conocimiento, lo que se ha descubierto hasta ahora y por qué esos descubrimientos han cambiado la forma en que entendemos el regreso a la Luna. A partir de aquí, la ciencia toma el protagonismo, y cada detalle cuenta para comprender por qué un objetivo aparentemente cercano se ha vuelto tan difícil de alcanzar. En los últimos años, el debate sobre el regreso a la Luna ha dado un giro inesperado a partir de datos observacionales concretos que han obligado a la comunidad científica a replantear muchas certezas. Lejos de tratarse solo de retrasos administrativos o decisiones políticas, los nuevos resultados muestran que el entorno lunar plantea desafíos físicos y operativos mucho más complejos de lo que se había estimado inicialmente. Estos datos no provienen de una única fuente aislada, sino de un conjunto amplio de misiones automáticas, instrumentos orbitales y experimentos diseñados específicamente para evaluar la viabilidad real de volver a operar en la superficie lunar de forma sostenida. Las observaciones realizadas desde órbita han permitido analizar con mayor precisión
la interacción entre la superficie lunar y el entorno espacial. Uno de los hallazgos más relevantes es la confirmación de que el regolito lunar, esa capa de polvo fino que cubre la Luna, se comporta de manera extremadamente agresiva para cualquier sistema tecnológico. Su estructura microscópica, afilada y electrostáticamente activa, provoca una adhesión persistente a trajes, sensores y mecanismos móviles. Este comportamiento, documentado de forma sistemática por instrumentos modernos, demuestra que los efectos del polvo lunar no solo son una molestia operativa, sino un riesgo directo para la integridad de los equipos y la salud de los sistemas de soporte vital. A esto se suman las mediciones detalladas de radiación. Sin una atmósfera densa ni un campo magnético global, la superficie lunar está expuesta de manera continua a radiación solar y cósmica. Los datos recopilados por detectores especializados han mostrado niveles variables pero constantes de partículas energéticas capaces de degradar materiales, alterar componentes electrónicos y afectar a sistemas biológicos. Estas mediciones han permitido cuantificar con mayor exactitud el impacto acumulativo de la radiación durante periodos prolongados, algo esencial para cualquier misión que pretenda ir más allá de estancias breves. Otro aspecto clave revelado por las observaciones recientes es la extrema variabilidad térmica. Los sensores de temperatura han confirmado diferencias muy marcadas entre zonas iluminadas y regiones en sombra permanente. Estas fluctuaciones no solo exigen sistemas de control térmico complejos, sino que incrementan el desgaste estructural de los materiales. Los ciclos repetidos de expansión y contracción térmica, observados y medidos durante largos periodos, muestran un ritmo de deterioro que no siempre coincide con los modelos teóricos previos. Esta discrepancia entre predicción y realidad ha obligado a revisar los criterios de diseño de hábitats, vehículos y plataformas científicas. La revelación más significativa no es un único descubrimiento aislado, sino la convergencia de todos estos factores en un mismo escenario. Los datos indican que cada uno de estos elementos interactúa con los demás, amplificando sus efectos. El polvo afecta a los sistemas de refrigeración, la radiación acelera la degradación de componentes expuestos y las variaciones térmicas complican la estabilidad operativa. Este conjunto de condiciones, observado de manera directa y documentado por múltiples instrumentos, ha cambiado la percepción de la Luna como un entorno relativamente accesible. En paralelo, los intentos de validar tecnologías en misiones de prueba han aportado información adicional. Los fallos parciales, las desviaciones respecto a los planes originales y la necesidad de ajustes constantes han servido como indicadores claros de que la complejidad real supera las estimaciones iniciales. Cada corrección aplicada se basa en datos medidos, no en conjeturas, y refleja una realidad operativa que exige un nivel de preparación mucho mayor. A mitad de este análisis, resulta evidente que el problema no reside en un único obstáculo insalvable, sino en una acumulación de desafíos bien documentados. La Luna se presenta como un entorno donde pequeños márgenes de error no existen y donde la tolerancia a fallos es mínima. Esta constatación, respaldada por observaciones repetidas, explica por qué los plazos se ajustan constantemente y por qué el regreso no avanza al ritmo que muchos esperan. Hacia el final de esta primera parte, la conclusión provisional es clara desde el punto de vista científico. Los datos actuales han desmontado la idea de que volver a la Luna sea simplemente repetir lo que ya se hizo en el pasado. Las condiciones han sido medidas con mayor precisión, los riesgos han sido cuantificados y las limitaciones tecnológicas se han hecho evidentes. La revelación inesperada no es que la Luna sea inaccesible, sino que comprenderla plenamente requiere un esfuerzo científico mucho más profundo y prolongado de lo previsto. Para comprender por qué el regreso a la Luna se ha vuelto un desafío creciente, es necesario situar los datos recientes dentro del marco del conocimiento científico acumulado sobre los objetos sin atmósfera y, en particular, sobre la propia Luna. Durante décadas, la investigación lunar se basó en observaciones puntuales, muestras traídas a la Tierra
y modelos físicos desarrollados a partir de misiones de corta duración. Ese conocimiento fue suficiente para describir la geología básica, la composición general del regolito y las condiciones medias del entorno, pero no para anticipar con precisión los efectos a largo plazo de una actividad humana sostenida. Antes de las misiones modernas, la ciencia entendía la Luna como un cuerpo relativamente estable, con procesos físicos lentos y previsibles. Los modelos térmicos describían ciclos extremos, pero asumían que los materiales diseñados para el espacio podrían adaptarse con márgenes razonables. Del mismo modo, la radiación se consideraba un riesgo conocido, cuantificable y mitigable mediante blindajes adecuados. Sin embargo, las mediciones actuales han permitido refinar estos modelos y han puesto de manifiesto límites que no estaban claramente definidos en el pasado. Uno de los aspectos centrales del contexto científico es la interacción entre la radiación y los materiales expuestos. La radiación solar y cósmica no actúa de forma uniforme, sino que varía en intensidad y composición energética. Los instrumentos modernos han medido cómo estas partículas penetran en superficies, alteran estructuras moleculares y generan procesos de degradación progresiva. Este efecto no es inmediato, pero se acumula con el tiempo, reduciendo la vida útil de componentes críticos. Estos resultados se basan en datos experimentales obtenidos en condiciones reales, no en extrapolaciones teóricas. Otro elemento fundamental es el comportamiento térmico del entorno lunar. La ausencia de una atmósfera que distribuya el calor provoca contrastes extremos entre regiones iluminadas y zonas en sombra. Los sensores térmicos han registrado variaciones que superan ampliamente los rangos operativos de muchos sistemas convencionales. Estos cambios afectan directamente a la estabilidad mecánica de las estructuras, a la eficiencia de los sistemas energéticos y al funcionamiento de los instrumentos científicos. La ciencia actual ha podido describir con mayor precisión estos ciclos, mostrando que su impacto es más severo de lo previsto. El regolito lunar, estudiado ahora con técnicas más avanzadas, se ha revelado como un factor clave en el funcionamiento del entorno. Su composición fina, combinada con la carga electrostática inducida por la radiación solar, genera dinámicas complejas de levitación y adhesión. Los análisis espectroscópicos y las observaciones directas han permitido caracterizar estas propiedades con un nivel de detalle sin precedentes. El resultado es una comprensión más realista de cómo el polvo interfiere en sistemas ópticos, mecánicos y térmicos, afectando al rendimiento global de cualquier infraestructura. Desde el punto de vista orbital, el comportamiento de las trayectorias y las condiciones de iluminación también desempeñan un papel crucial. Las misiones recientes han proporcionado mapas detallados de regiones polares, donde la luz solar incide de manera oblicua y discontinua. Estos datos han sido esenciales para evaluar la disponibilidad energética y las limitaciones operativas en zonas consideradas estratégicas. La ciencia ha demostrado que la geometría orbital y la topografía local condicionan de forma directa la viabilidad de determinadas actividades, reduciendo el margen de maniobra. A mitad de este análisis, se hace evidente que el problema no es la falta de conocimiento, sino la profundidad de ese conocimiento. Cada avance científico ha revelado nuevas capas de complejidad. Los modelos físicos se han vuelto más precisos, pero también más exigentes, mostrando que las soluciones simples no son suficientes. La Luna funciona como un sistema donde múltiples factores interactúan de forma simultánea, y comprender ese funcionamiento requiere integrar datos de distintas disciplinas. En este contexto, las campañas de observación continuada han adquirido un valor central. La recopilación sistemática de datos a lo largo del tiempo ha permitido identificar patrones y tendencias que antes pasaban desapercibidos. Estos resultados han reforzado la idea de que cualquier intento de establecer una presencia duradera debe basarse en una comprensión exhaustiva del entorno, respaldada por evidencia empírica sólida. Hacia el final de esta parte, el marco científico es claro. Los límites actuales no se deben a una carencia de tecnología aislada,
sino a la necesidad de adaptar esa tecnología a un entorno cuyo funcionamiento real es más hostil y complejo de lo que indicaban los modelos iniciales. La ciencia no ha cerrado el camino, pero ha definido con mayor precisión las condiciones que deben cumplirse para avanzar. A medida que los datos se han ido acumulando, la comprensión científica sobre las dificultades del regreso a la Luna ha entrado en una nueva fase. Ya no se trata solo de identificar problemas aislados, sino de analizar cómo estos se manifiestan de forma coherente en diferentes misiones, instrumentos y campañas de observación. La evolución del conocimiento se ha producido gracias a un esfuerzo coordinado entre agencias espaciales, observatorios internacionales y equipos científicos que trabajan con datos obtenidos en tiempo casi real. Este proceso ha permitido contrastar resultados, validar mediciones y construir una visión más completa del entorno lunar. Las imágenes y registros más recientes obtenidos desde órbita han sido fundamentales para este avance. Los sistemas de observación actuales ofrecen una resolución y una continuidad temporal muy superiores a las de décadas anteriores. Gracias a ello, se han podido detectar cambios sutiles en la superficie lunar, variaciones en las propiedades del regolito y diferencias significativas entre regiones que antes se consideraban similares. Estos resultados no solo confirman la complejidad del entorno, sino que muestran que la Luna es más dinámica de lo que se asumía, incluso en ausencia de procesos geológicos activos como los de la Tierra. La respuesta de la comunidad científica ha sido inmediata y rigurosa. Los nuevos datos han dado lugar a múltiples análisis independientes, revisiones de modelos y publicaciones especializadas centradas en aspectos concretos del entorno lunar. Este proceso de revisión constante ha permitido descartar interpretaciones erróneas y reforzar aquellas conclusiones que se repiten de forma consistente en distintos conjuntos de datos. La ciencia avanza aquí mediante la convergencia de evidencias, no por la aceptación de una única observación aislada. Uno de los focos principales de atención ha sido el comportamiento del polvo lunar en condiciones reales de operación. Las observaciones recientes han mostrado que la interacción entre la radiación solar, el campo eléctrico superficial y el regolito genera movimientos y redistribuciones que afectan a zonas amplias. Este fenómeno, documentado mediante sensores ópticos y mediciones indirectas, tiene implicaciones directas para la estabilidad de infraestructuras, la eficiencia de los sistemas energéticos y la fiabilidad de los instrumentos científicos. La confirmación de estos efectos ha llevado a replantear estrategias operativas que antes se consideraban viables. Otro aspecto clave es la monitorización continua de la radiación. Los detectores modernos han permitido registrar no solo niveles medios, sino también picos y variaciones asociadas a la actividad solar. Estos datos han demostrado que la exposición no es constante ni uniforme, lo que complica la planificación de actividades prolongadas en la superficie. La ciencia ha podido establecer correlaciones claras entre estos eventos y el desgaste observado en materiales y componentes electrónicos, reforzando la necesidad de considerar la radiación como un factor dinámico y no estático. En paralelo, los estudios térmicos de larga duración han aportado información esencial sobre la estabilidad del entorno. Las mediciones continuadas han confirmado que los ciclos térmicos no solo son extremos, sino también altamente dependientes de la topografía local y de la orientación respecto al Sol. Esta variabilidad introduce una capa adicional de complejidad en el diseño de sistemas que deben operar de forma fiable durante largos periodos. Los datos muestran que incluso pequeñas diferencias en la ubicación pueden traducirse en condiciones térmicas muy distintas, con efectos acumulativos sobre los materiales. A mitad de este análisis, se hace evidente que la evolución del problema no ha reducido la incertidumbre, sino que la ha redefinido. Cada nueva evidencia ha cerrado algunas preguntas, pero ha abierto otras relacionadas con la interacción entre factores. La ciencia no se enfrenta a un misterio en el sentido clásico, sino a un sistema complejo donde múltiples variables actúan de forma simultánea. Esta comprensión más profunda ha llevado a una actitud más cauta y metódica,
por parte de la comunidad científica. El seguimiento actual, llevado a cabo por redes internacionales de observación y análisis de datos, continúa ampliando este panorama. Los resultados preliminares de campañas en curso indican que aún quedan aspectos por caracterizar con mayor precisión, especialmente en regiones de interés estratégico. La recopilación de nuevos datos sigue siendo prioritaria, ya que solo a través de series temporales extensas es posible identificar tendencias fiables y separar fenómenos transitorios de comportamientos persistentes. Hacia el final de esta parte, el estado del conocimiento es claro desde un punto de vista científico. Las evidencias más recientes no contradicen lo que se sabía, pero sí han aumentado el nivel de exigencia para cualquier plan de regreso. La Luna se presenta como un entorno donde la acumulación de factores adversos limita las opciones operativas y obliga a una planificación basada en datos exhaustivos y verificados. Esta evolución explica por qué los avances son más lentos y por qué la prudencia se ha convertido en una constante en el discurso científico. El conjunto de datos acumulados en los últimos años ha transformado la manera en que la ciencia interpreta el regreso a la Luna. Más allá de los obstáculos técnicos concretos, este escenario pone de relieve los límites actuales del conocimiento aplicado a entornos extremos sin atmósfera. La Luna, durante mucho tiempo considerada un objetivo relativamente accesible, se ha convertido en un laboratorio natural que expone con claridad hasta dónde llega la capacidad de predicción de nuestros modelos y dónde comienzan las incertidumbres legítimas. Uno de los principales aprendizajes es la diferencia entre conocimiento puntual y comprensión sistémica. La ciencia lunar ha avanzado enormemente en la caracterización de elementos individuales, como la composición del regolito, los niveles medios de radiación o los rangos térmicos. Sin embargo, las observaciones recientes muestran que el verdadero desafío surge cuando estos factores interactúan de manera simultánea. Los modelos físicos tradicionales, aunque correctos en sus fundamentos, no siempre capturan la complejidad emergente que aparece cuando múltiples variables actúan al mismo tiempo en un entorno real. Este límite no implica un fallo de la ciencia, sino una consecuencia natural de su evolución. A medida que la instrumentación mejora y los datos se vuelven más precisos, la realidad observada se aleja de las simplificaciones necesarias para construir modelos iniciales. La Luna ha dejado de ser un objeto de estudio estático para convertirse en un sistema dinámico, donde procesos aparentemente secundarios adquieren relevancia cuando se analizan en escalas temporales largas. Este cambio de perspectiva ha obligado a replantear hipótesis operativas y a redefinir lo que significa una misión viable. Otro aspecto revelador es la relación entre exploración y tiempo. Los datos indican que muchos de los efectos más problemáticos no se manifiestan de forma inmediata, sino de manera acumulativa. La degradación de materiales, el impacto progresivo de la radiación y la influencia constante del polvo lunar son procesos que requieren observación prolongada para ser comprendidos en su totalidad. Esta necesidad de series temporales extensas pone de relieve una limitación práctica. La ciencia solo puede avanzar al ritmo que permiten las misiones y los instrumentos disponibles. A mitad de esta reflexión, se hace evidente que la prudencia científica no es una señal de retroceso, sino de madurez. La comunidad científica ha optado por interpretar los datos con cautela, evitando conclusiones apresuradas que no estén respaldadas por evidencia sólida. Esta actitud contrasta con la percepción pública de que el regreso a la Luna debería ser inmediato y pone de manifiesto una brecha entre expectativas y realidad científica. Comprender esa brecha es esencial para evaluar de forma realista los desafíos actuales. La Luna también revela los límites de la extrapolación histórica. Las misiones del pasado proporcionaron información valiosa, pero se desarrollaron bajo condiciones muy específicas y durante periodos relativamente cortos. Los objetivos actuales son distintos y requieren un nivel de detalle y fiabilidad que antes no era necesario. La ciencia ha demostrado que repetir un logro histórico no equivale a reproducir las mismas condiciones, y que cada contexto
plantea exigencias nuevas que deben ser evaluadas con rigor. En este sentido, el caso lunar funciona como un espejo de los desafíos más amplios de la exploración espacial. La dificultad no reside únicamente en llegar a un destino, sino en comprenderlo lo suficiente como para operar en él de forma sostenida. Los datos actuales subrayan que el conocimiento científico avanza mediante la identificación de límites, no solo mediante descubrimientos espectaculares. Reconocer lo que aún no se domina es una parte esencial del proceso científico. Hacia el final de esta parte, la conclusión es clara desde una perspectiva estrictamente científica. El regreso a la Luna no está bloqueado por una única barrera insalvable, sino condicionado por un conjunto de límites bien definidos que requieren investigación adicional, validación continua y una integración más profunda de datos multidisciplinares. La ciencia no ha cerrado la puerta, pero ha delimitado con mayor precisión el camino que queda por recorrer.